Hola a todos, mi nombre es Maite Basaguren y les doy la bienvenida a Art Plus Explains. El tema de esta semana, los Juegos Olímpicos. Y es que el pasado viernes 23 de julio del 2021 se inauguraron con un año de retraso los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, Japón. Y qué diferente fue esta ceremonia a todas las demás. Viendo la celebración de la inauguración, no pude dejar de pensar en esos lejanos primeros Juegos Olímpicos del 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, en el Peloponeso. Y no puede uno por menos que maravillarse al pensar por todo el tiempo y la historia por la que los Juegos han tenido que pasar para llegar hoy hasta nosotros. Y tengo que confesarles que batallé mucho para decidir qué incluir en este video. Porque por un lado están los mitos fundacionales asociados con los primeros Juegos Olímpicos. Y la mitología siempre es fascinante y yo tengo debilidad por contar historias, ustedes lo saben. Pero por otro lado están las obras de arte asociadas con todas estas competencias deportivas. Y pensé que visualmente este último tema sería más atractivo y más del estilo de los videos de Art Plus. Entremos al tema de hoy. Esta contienda deportiva que ha acompañado a la humanidad durante 3 milenios, con sus pausas a veces largas, a veces cortas, tiene sus raíces en la religión pagana del mundo antiguo, en la mitología y en el entrenamiento militar de los pueblos de la antigua Grecia, y se nutrió de la pasión que tenían los griegos por la excelencia. Así que en este video hablaremos de esculturas e imágenes que nos ilustren y nos permitan darnos una idea de lo que eran los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Y mucho antes de que se inauguraran esos primeros Juegos Olímpicos en el 776 a.C., el pueblo griego desarrolló un interés por las competencias deportivas, dándole un prominente lugar a estas contiendas dentro de su vida y sus rituales ceremoniales. Homero, por ejemplo, nos cuenta en la Ilíada de los juegos que organiza Aquiles en los funerales de su amado Patroclo. Y la literatura que nos ha llegado de la antigüedad sugiere que los deportes gozaban de tanta popularidad entonces como el día de hoy, y que los atletas triunfadores se robaban el corazón de la gente con más entusiasmo y más frecuencia que los filósofos o los políticos de la antigua Atenas. El deporte tenía especial atractivo para los griegos debido a su singular filosofía de vida ideal. Esta vida ideal que tenía como piedra angular su amor a la perfección y a la belleza, en concreto a la perfección y la belleza de la mente y del cuerpo del hombre. Y he de aclarar que aquí estoy hablando específicamente en masculino, es decir, del macho. Y con el vivo deseo de acercarse a ese ideal del hombre completo de educación integral, los griegos hicieron de los gimnasios una parte importante de su sistema educativo para niños. Su impulso por la perfección inculcó al pueblo griego de un inextinguible deseo por la victoria en cada empresa. La meta era siempre ganar a toda costa. De hecho, los Juegos Olímpicos de la antigüedad estaban estrechamente asociados con la guerra y las disciplinas en las que se competía, como correr o la lucha, servían como entrenamiento y preparación física e ideológica para la guerra. Y aunque los Juegos estaban dedicados al dios Zeus, otros dioses como Nike, la diosa de la victoria, o el héroe Hércules, jugaban un papel prominente en Olimpia. Nike era venerada en el triunfo de las batallas, pero también en las victorias deportivas. Esta victoria, la victoria de Samotracia, que está en el Museo del Louvre y sobre la que ya hemos hablado varias veces aquí en Art Plus, está celebrando, o más bien está otorgando el triunfo de una batalla naval. Sin embargo, esta ánfora que tenemos aquí, que se encuentra en la Getty Villa en Los Ángeles, representa a la diosa alada coronando al ganador de una pelea de box durante los Juegos Panateneicos. Estos Juegos Panateneicos, como su nombre lo indica, se celebraban en Atenas, en honor de la diosa Atenea.
Ánforas como esta, repletas de aceite de oliva, extraído de los árboles de oliva sagrados de Atenea, se ofrecían a los ganadores como premios de su gran hazaña, ¿no? Hoy todavía vemos en nuestros trofeos deportivos el recuerdo de esas hermosas ánforas griegas. Ok, el ánfora de la Geribila de la que estamos hablando muestra de un lado a Atenea, la diosa de la guerra, armada y caminando entre columnas, e incluye una inscripción que lee de los Juegos de Atenas y otra inscripción que registra el nombre de su creador, Nicodemos. La parte posterior del jarrón representa a Nike, la diosa de la victoria, que corona al ganador de un combate de boxeo entre hombres jóvenes, mientras un juez mayor y barbudo observa del lado derecho de la composición. Y nos han llegado récords de casos como el del vencedor en el boxeo juvenil del año 370 a.C., que ganó 40 ánforas de aceite, lo que se traduce en un dineral por haber quedado como primer lugar, y el segundo lugar se llevaría a su casa 8 de esas ánforas. Ok, veamos esta escultura hecha por un escultor griego llamado Mirón, que se llama Discóbulos. Es una copia en mármol hecha por romanos de lo que fuera un original griego realizado en bronce en el siglo V a.C., es decir, el periodo clásico, y que como muchos otros bronces griegos, desafortunadamente se ha perdido. El Discóbulos será una escultura muy popular en la antigua Roma y esta es solo una de las muchas copias que hicieron los romanos de esta obra de Mirón. La escultura muestra claramente el interés de los griegos por comunicar el movimiento. Ok, veámosla de cerca. Tenemos a un hombre con el cuerpo totalmente entornado. Su pierna derecha sostiene el peso del cuerpo. Su pierna izquierda se flexiona hacia atrás y vemos los dedos del pie doblados. Levanta su brazo derecho hacia atrás completamente extendido al tiempo que gira y encorva el torso y la cabeza para tomar impulso, mientras que su brazo izquierdo se apoya en la rodilla derecha para buscar balance en esos segundos de tensión antes de arrojar el disco que sostiene en su mano derecha. Y si tú intentas adoptar esta posición de este atleta de piedra, te será evidente lo incómodo y poco probable de la postura. Y esto ha llevado a debatir atletas e historiadores del arte si la posición corporal de este deportista es real en el proceso de arrojar el disco o no. Pero, real o no, la obra es tremendamente dinámica y tremendamente compleja. El arco que forman sus brazos se ve reflejado en la forma de su cuerpo flexionado hacia adelante, cerrando así el círculo de las líneas que forman la escultura, y logra balance y armonía y belleza en las proporciones del cuerpo. Al mismo tiempo, tenemos esta tensión fascinante entre la falta de realidad de la postura y el naturalismo con la que está representada. ¿Qué está haciendo Mirón aquí? Mirón representa el movimiento idealizado. No hay tensión ni tirantez en los músculos del cuerpo. La postura es extrema y, sin embargo, la musculatura está relajada e idealizada. Y como siempre en la historia del arte, es más fácil de ver y entender nuestros argumentos cuando los comparamos con otras obras, como la que tenemos aquí del David de Bernini, hecha muchos años después durante el Barroco. Aquí vemos toda la energía atlética que expresa este David, todo el poder, la fuerza física y la potencialidad de su lanzamiento en la expresión de su rostro, por ejemplo. Vemos que aprieta los labios, frunce el ceño, se concentra, visualiza su disparo y calcula el daño que puede hacer. Sus músculos se tensan y no hay brizna de duda en él. Su mirada es intensa, directa y adivina su triunfo. A comparación del Discóbulos, que mantiene el gesto sereno,
tranquilo, sosegado. Y es imposible al ver este discóbulos no pensar en el friso del Partenón, donde representan a los griegos aún en medio de la batalla, nobles, controlados, apacibles. Aquí vemos un griego que está luchando contra un centauro que es casi un monstruo y él no pierde su serenidad. Su expresión facial es tranquila y apacible. El Discóbulos de Mirón es una representación de un atleta desnudo, como desnudos estarían todos aquellos que participaran en los Juegos. Y esto nos permite observar la celebración del cuerpo humano, cuando alcanza toda su potencialidad, no únicamente física, sino también el potencial de la mente y el espíritu que están en calma y en control, sosegados en medio de la acción. Y tenemos que recordar que los atletas admiraban a personajes heroicos como Aquiles, Ajax, Hércules, y Hércules en especial está directamente asociado con los Juegos Olímpicos. Y de acuerdo a algunas versiones de la mitología, sería este héroe quien fundaría los Juegos Olímpicos, por lo que los atletas buscaban ese ideal físico, mental y espiritual que ejemplifica Hércules en algunas de sus historias mitológicas. Esto último, en mi muy humilde opinión, se ha perdido en los Juegos Olímpicos modernos. Le hemos dado tanto reflector al potencial y a la habilidad física de los atletas que hemos dejado de lado el desarrollo intelectual e inmaterial que formaban el yo completo de los deportistas y de los seres humanos en la antigua Grecia. Por último, y ya para terminar, hablemos un poco de esos Juegos Olímpicos que, como ya mencioné, comenzaron en el 776 a.C. y tenían lugar cada 4 años hasta el 393 después de Cristo, que se cancelaron con la cristiandad. Pero llegaron a celebrarse por casi 12 años. Para participar se necesitaba, primero que nada, ser griego y amateur. Y la recompensa por la victoria era enorme en premios y en honor. El ganador recibía una corona de hojas de oliva del árbol sagrado que, de acuerdo a la tradición, había sido traído a Olimpia por el mismo Hércules desde los confines del mundo. El regreso a casa del vencedor era triunfal. Y al menos en un caso, nos cuentan los escritores, que se construyó un puente para que el triunfador pudiera entrar a la ciudad por suelo nunca antes tocado por ningún otro hombre. En Olimpia se le erigía una escultura en su honor y los poetas como Píndaro componían canciones a sus hazañas. En el siglo VI a.C., los Juegos Panhelénicos, todos helénicos griegos, o sea, los Juegos de todos los griegos, se llevaban a cabo en las ciudades de Delfos, Nemea, Ismia y Olimpia. Y los griegos consideraban en estas Olimpiadas el cuerpo humano como la forma más hermosa que podíamos tener. Y trataron, mediante el ejercicio, de hacer que sus propios cuerpos fueran perfectos. Sintieron que su amor por el atletismo era algo que los distinguía de los bárbaros, es decir, de los que no fueran griegos, de los que no hablaban griego. Bárbaro es una palabra peyorativa griega que quiere decir precisamente eso, el que balbucea, el que no habla bien. Debemos de pensar que solo los ciudadanos helénicos podían competir en los Juegos. Y para los antiguos griegos, cuyas ciudades-estado eran ferozmente independientes y a menudo estaban en guerra entre sí, las competencias atléticas se convirtieron en una fuerza unificadora y pacificadora. Durante los Juegos Olímpicos se suspendían todas las hostilidades. Las ciudades-estado enviaban a sus mejores atletas a competir. Los vencedores eran honrados junto con sus familias y sus ciudades y recibían pues honores públicos y se les dedicaban estatuas y poemas y etcétera. Sería en 1896 cuando los Juegos Olímpicos fueron retomados en Atenas, casi 1500 años después de su interrupción, gracias a los esfuerzos de este hombre, el barón Pierre de Coubertin. Los Juegos Olímpicos modernos también buscan unificar a los pueblos y a las naciones.
y llevar los conflictos de las armas a las competencias deportivas. La idea fue hermosa en un principio y es hermosa hoy. Nos humaniza, nos acerca, nos hermana y cada 4 años celebramos como raza humana el potencial de los hombres y las mujeres que habitan esta tierra en todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las culturas, razas, colores y formas. Nos juntamos a celebrar nuestro terreno en común, el cuerpo humano, su capacidad, su fuerza y su belleza. Y con este video queremos aprovechar para felicitar a las y los medallistas mexicanos que cada 4 años nos dan motivos para estar orgullosos de llevar bien puesta la camiseta verde, blanco y rojo. Y como mexicanos, el águila devorando la serpiente tatuada en el corazón. Bravo por ellos. Gracias por acompañarme en este video. Inscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales como Instagram.